igual a 1 milímetro, ¿sí? Así, delgadísimo, ¿sí? Eso es una caverna, pero dentro de la caverna ustedes hay una lesión, ¿no es cierto? Está ocupada. Y si ustedes notan acá, arriba, donde hay esa imagen radiolúcida acá, todo esto, ¿sí? Este es el famoso signo de la media luna. Ahí está, ¿lo ven? Signo de la media luna. Y cuando tienen el signo de la media luna, ¿eso a qué les significa? Ahí tienen el diagnóstico, ¿sí? ¿Eso a qué es igual? ¿Sí? A un aspergiloma. Entonces este paciente ha tenido una caverna residual. El aspergillus, que es un hongo, se ha metido, ¿sí? Y ha aprovechado eso, ha crecido, ¿sí? Va creciendo, pero al crecer puede erosionar las paredes de la caverna y si está en contacto con una arteria bronquial, hemoptisis, ¿sí? Y el diagnóstico está claro ahí, no necesitan hacer otra cosa. Y ya si se hace el diagnóstico, hay que hacer de frente cirugía, no hay tratamiento. Hasta ahora el tratamiento efectivo para las hemoptisis es la cirugía. ¿Qué hay que hacer? Sacar esa parte, una lobectomía, ¿sí? Con riesgo a hacer una neumonectomía, pero el tratamiento en ese caso sería una lobectomía y se solucionó el problema del paciente. Mire, un estudio de imagen, ¿sí? Ya. Les hace el diagnóstico, el tratamiento, pueden plantear estas posibilidades. Las características del esputo son importantes, ¿sí? Porque aquí está, ¿no es cierto?, el color. A veces les va a dar si es un color anaranjado, dice rojo oxidado, y rápidamente ustedes plantean la posibilidad de que sea un neumococo. Si es en pasta de anchoas, que es de color negruzco, ¿sí? Es gelatino, es espeso, viscoso, un absceso hepático que se ha roto hacia el bronquio, ¿sí? El rojo grosella es Klebsiella, ¿sí? Por alguna razón los pacientes alcohólicos tienden a hacer infecciones por Klebsiella, ¿sí? Si es negro, neumonía por Melanoningenicus, bacteroides o antracilicosis. Esto es interesante, verde color, el verde dulzón, olor dulzón, pseudomonas, ¿sí? Y si es lechoso, un carcinoma bronquialveolar, para que una muestra tenga valor, esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, el cultivo tiene que tener más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales, ¿no es cierto?, por un campo de alta resolución, ¿sí? Si no hay esta relación, no vale la muestra porque puede ser sangre. Entonces, cuando uno ve el esputo de este color, ¿sí?, anaranjado, que es el oxidado, ese es el tipo, ¿sí? Entonces uno puede hacer el diagnóstico etiológico inclusive por las características. Ya saben ustedes que la sibilancia, ¿no es cierto?, es debido, ¿sí?, y acortamiento de la respiración que ocurre en la noche y despierta al paciente. ¿Sí? No solamente puede ser asma, ¿sí?, si bien es cierto, porque el asma da a cualquier momento del día, ¿sí?, pasa. Pero en este caso los pacientes que sufren sibilancias que solamente se presentan en la noche puede estar debido a esofagitis de reflujo. Y es muy frecuente en pacientes que solamente presentan cada vez que se acuestan y comen comidas copiosas, como grasosas, como el alcohol que abre y dilata el anillo esofágico inferior, el cardio. Entonces, hoy son generalmente pacientes obesos, ¿sí? O a veces no son obesos. Y uno se puede confundir ante un cuadro de asma porque el paciente viene por sibilancias que no responde al tratamiento. Y en años recientes, hace 20, 30 años, se encontró que muchos de esos pacientes asmáticos refractarios lo que tenían era esofagitis de reflujo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El ácido, ¿sí?, irrita el esófago y el esófago tiene inervación vagal. Y esa inervación vagal, ¿sí?, que se transmite hacia los bronquios, ¿sí?, comparte, produce broncoespasmo. Entonces, en asma refractaria o pacientes, ¿no es cierto?, que presentan sibilancias de noche, ¿sí?, hay que además de asma hay que sospechar la posibilidad de una esofagitis de reflujo. Y esa es la historia clínica, nada más, todas las noches.
me falta la respiración, esofagitis de reflujo. Le hace su endoscopía, el esófago todo detectado. ¿Y por qué es importante el diagnóstico de esofagitis de reflujo? ¿Sí? ¿Cuál es la complicación que conlleva a una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Es que, ¿no es cierto?, a la larga esa irritación crónica del diafragma, ¿qué puede conllevar? Muy bien, esófago, ¿no es cierto?, de Barrett, y el esófago de Barrett es una condición precancerosa, ¿sí? Y de acá sigue el cáncer de esófago. Muy bien. Vean entonces la historia clínica, nada más. Interesante, ¿no es cierto?, cuando hay redistribución del flujo de la circulación cardíaca hacia la circulación pulmonar y aparece también tos, sibilancia, puede aparecer también un cuadro de asma, pero como en este caso es de origen cardíaco, se le llama asma cardíaca y no asma bronquial, ¿sí? Entonces, por eso generalmente estos pacientes son hipertensos, tienen insuficiencia cardíaca, etc. Ni que hablar, una historia de tabaquismo se va a asociar a cáncer de pulmón. Entonces, hay una clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El fumador leve es el que consume de 1 a 5 cigarrillos, el moderado de 6 a 10 y el 6 a 15, ¿no es cierto? Y el pesado es el que más de 15 cigarrillos al día. ¿Cuál de ellos tiene más riesgo de cáncer? El pesado, definitivamente. Pero ¿cuál de ellos tiene riesgo de cáncer? Todos, ¿no es cierto? Dice que consume un cigarrillo al día ya se está sometiendo a riesgo de cáncer. Muy bien, historia de consumo de fármacos a efectos adversos. Eso es interesante. El methotrexate, que es un fármaco que lo utilizamos para el tratamiento de la artritis reumatoidea, se produce, se ha reportado que produce a la larga fibrosis pulmonar. Entonces, si ya tienes un paciente con fibrosis, tienes que valorar bien si le vas a dar no el methotrexate, porque puedes agravar esa fibrosis. Y se usa en pacientes con artritis reumatoidea, pero a veces no hay que tenerle miedo. Esto lo han reportado los americanos, ¿sí? Pero acá usamos methotrexate y hasta ahora no se reporta ningún caso de fibrosis ni agravamiento de la fibrosis en peruanos. Entonces parece que hay una lo que se llama predisposición genética. Los gringos, sí, con el methotrexate se mueren. Nosotros, como decía Tulio Rosa, todavía parece que son, como decía Tulio Rosa, de acero inoxidable, ¿no es cierto? Cholos de acero inoxidable, parece que no le pasa nada el methotrexate. Entonces habría que ver estos, tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque hasta ahora ningún caso de fibrosis reportado por methotrexate. Entonces parece que hay una resistencia genética en los latinos, ¿sí?, a methotrexate. Pero está reportado. Lo que ven ahí, ¿no es cierto?, es una obstrucción, ¿sí? Ese es una fibrobroncoscopía, el bronquio, ¿no es cierto? Este es el cáncer, el adenocarcinoma, en su variedad, ¿sí? El adenoma pulmonar, ¿no es cierto?, en su variedad es carcinoma broncogénico, que conforme va creciendo puede obstruir la vía aérea, y cuando obstruye la vía aérea, ¿qué cosa va a haber? Se consume el oxígeno que está por detrás de la obstrucción, y eso a qué conlleva a una atelectasia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el cáncer que puede asociarse a atelectasia post-obstructiva? Los adenocarcinomas. Yo creo que era una pregunta que les habían puesto a ustedes. ¿Sí? Este sería el caso, la historia clínica, ¿no es cierto?, las características de las enfermedades. Ahora sí, ya saben todos ustedes que la disnea es esa sensación de falta de aire, ¿sí? Es un signo, es un síntoma, ¿no es cierto?, y tenemos que creerle al paciente, ¿sí? Puede reflejar obstrucción de las vías aéreas, cambios en la compleja, se llama la capacidad de distensión pulmonar, una neumonía, fibrosis, falla cardíaca, cambios en la elasticidad, obesidad, enfermedad pleural, debilidad. Miren, muchas condiciones pueden llevar a disnea. Disnea entonces no es solamente propio de las fallas cardíacas, hay diferentes. Y acá hay algunas formas de disnea especiales. La disnea del esfuerzo, ¿no es cierto?, se asocia siempre a falla cardíaca con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la fracción de eyección normal hasta ahora considerada por encima de cuánto? De 55%, ¿no es cierto? Ortopnia es una forma de disnea que aparece cuando el paciente está en decúbito, recostado, porque toda la
la circulación va, se congestiona el pulmón, no puede respirar, pero se libera cuando el paciente se sienta o se pone de pie. Y a eso se denota, ¿sí? Denota también un grado avanzado de falla cardíaca. Entonces, disnea de esfuerzo, ortopnia, lo reservamos para problemas de falla cardíaca. La disnea paroxística nocturna también es desencadenada asociada a falla cardíaca, que se presenta precisamente cuando el paciente se recuesta en la noche, ¿sí? Se congestiona el pulmón y tiene que es obligado a sentarse. Pero ¿cuál es la diferencia entre disnea paroxística nocturna y disnea de esfuerzo? Porque las dos se presentan cuando el paciente está en decúbito. Y mientras que la ortopnia se presenta en cualquier momento, se libera rápidamente. Esto de acá, el mecanismo es lo mismo, ¿sí? Pero la liberación es más lenta. Puede tardar alrededor, este es en minutos y esto es a veces en horas. Lo que pasa es que en la noche nuestro sistema adrenérgico está deprimido, ¿sí? Entonces la respuesta adrenérgica en la noche no es tan rápida. Entonces el fenómeno persiste por más tiempo que en la ortopnia. Pero el mecanismo es lo mismo, ¿sí? Solo que acá la respuesta al estrés en la noche está disminuida, porque así es nuestro ciclo circadiano, ¿sí? La apnea es una forma de disnea que se lo presenta cuando el paciente está de pie, no puede respirar y para respirar tiene que recostarse. Y se asocia al mixoma auricular, porque el mixoma es el tumor primario más frecuente de las aurículas. Entonces, cuando el paciente está, este es el corazón, ¿sí? Y acá está el mixoma, muchos de ellos son pediculados, ¿sí? Entonces, cuando está de pie, ¿sí? El mixoma cae, ¿sí? Y bloquea la válvula auriculoventricular como un tapón, ¿sí? Entonces, el paciente cuando el paciente se recuesta, el mixoma vuelve a su sitio y libera, y el paciente se libera. Entonces, tener la apnea es el diagnóstico de mixoma auricular. La clínica, nada más, ¿sí? No necesitan otro examen. Van a pedir su ecocardio, ¿sí? Para ver ubicar la lesión. Trepomnia es una disnea que se asocia cuando el paciente está en decúbito lateral, ¿sí? Y se asocia a derrames pleurales de gran volumen. Pero entonces el paciente está así, está en decúbito lateral, ¿no es cierto? Acá está, así es lateral, ¿no? Al brazo acá está, y en decúbito lateral. Pero acá, en este tiene un gran derrame extenso, ¿verdad? Que lo que hace es comprimir el pulmón sano y no lo deja respirar. Entonces, para liberar, o se pone en decúbito dorsal o decúbito lateral hacia el lado contrario, de tal suerte que el derrame quede abajo. Entonces, el pulmón sano se libera. Y por ahí encontré un término, ¿qué cosa es dedopnea? Dedopnea. ¿Alguien ha leído eso de dedopnea? Es una línea muy curiosa que cuando el paciente está sentado, ¿no es cierto? Así, y va a agarrarse los zapatos y empieza la disnea asociada a falla cardíaca. Entonces la disnea, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Pues al decúbito. Sí, básicamente al agacharse, lógicamente. Bueno, hay entidades, ¿no es cierto?, que nos dan disnea aguda y puede ser crónica, ¿no es cierto? Las crisis, el asma, por ejemplo, en crisis puede ser aguda, pero el asma también puede ser crónico, ¿sí? Entonces, ese es el problema. En la insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón puede manifestarse como disnea aguda de un momento a otro, pero también hay pacientes que tienen disnea crónica, ¿sí? Igual, un EPOC puede ser agudo o crónico. Lo importante es que hay enfermedades que producen. ¿Y la anemia por qué puede producir disnea? ¿Ah? Pero sería hipoxemia, falta de oxígeno. Entonces, cuando uno tiene anemia severa, hay sobrecarga de volumen, ¿sí? Y esa sobrecarga de volumen, y también hay falta de oxigenación. Entonces exige mayor demanda, mayor trabajo cardíaco, ¿sí? Aumenta el trabajo cardíaco, decimos así, aumenta el trabajo cardíaco, pero ese trabajo cardíaco la anemia puede sobrepasar, ¿sí? Y el paciente entra en insuficiencia cardíaca,
Y esa insuficiencia cardíaca se manifiesta como disnea, es decir, un paciente con anemia puede terminar con falla cardíaca por exceso de trabajo, demanda de trabajo. Y así se explica por qué la anemia puede dar disnea, ¿sí? Entonces en el examen, cuando vengan son causas de disnea, y ahí aparece anemia, dice, no, no es imposible. Sí, pero no directamente, sino a través del esfuerzo que demanda sobre el corazón. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Y entonces cada sociedad ha elaborado esquemas para valorar la disnea. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Americana de Corazón de Nueva York tiene su propio esquema para su clasificación de la disnea, ¿sí? De 1 al 4. Grado 4 es muy fácil, disnea. Aquel paciente está en reposo, sí siente la falta de aire. Grado 3, cuando realiza pequeños esfuerzos. ¿Qué es un pequeño esfuerzo? Peinar, comer, hablar, vestirse. ¿Sí? Eso es pequeño esfuerzo. Grado 2, o por ejemplo caminar de la cama al baño, ¿no es cierto? En una casa generalmente es 1 metro y se pone disneico, eso es un pequeño esfuerzo. Grado 2, a realizar moderados esfuerzos como caminar 2 cuadras o subir escaleras, eso ya está cuantificado. ¿Sí? Y grado 1 es aquel que realiza a grandes esfuerzos, que previamente los podía realizar. ¿Sí? Entonces siempre les decía, si uno tiene capacidad para, jugar un partido de vóley que son 4 minutos, ¿no? Depende, pues ya los 5 sets, ¿cuántos son? 15, ahora 15 minutos, ¿no es cierto? Ya, imagina que ella normal. Pero ya nota que al tercer set ya le empieza a faltar el aire, ¿sí? Entonces para ella sería disnea de grado 1, ¿sí? Pero si ella que nunca juega vóley, lo pones a jugar vóley, el primer set se desmaya, tiene disnea porque nunca ha hecho eso, ¿no es cierto? Entonces tienes que averiguar qué hace, y si lo que usualmente hacía está presentando dificultades. La Sociedad Americana, este es el grupo del Consejo de Investigación Médica, ha elaborado también su propia escala de disnea, pero para problemas respiratorios, ¿sí? La escala MRC, ¿sí? De Medical Research Council, y ahí está, pero este es para problemas respiratorios, ¿sí? Entonces, grado 0, ausencia de disnea, excepto al realizar el ejercicio intenso. 1, disnea al andar deprisa en plano, o subir una pendiente poco pronunciada. ¿Qué es poco pronunciada? No lo define, ¿sí? 2, disnea que produce incapacidad para mantener el paso de otras personas, que se supone que están normales. 3, disnea que lo obliga a descansar a los 100 metros, ¿no es cierto? Y finalmente la disnea que impide al paciente ya salir de casa. Entonces esto es lo que utilizan los neumólogos para tipificar su severidad de la disnea, ¿sí? Entonces ahora ya, antes no había, antes solamente había para el corazón, pero ahora los neumólogos ya tienen sus propias escalas de estratificación. Así es la dramatización de la disnea. El autor, ¿cómo se llama? Sibilancia, ¿no es cierto? Es pecho que silba, pero no todo, esto es importante, no todo pecho que silba es asma. Puede presentarse en simplemente una hiperreactividad bronquial, puede presentarse en insuficiencia cardíaca, un embolismo pulmonar. Ya habíamos dicho que la triada clásica, pero no, en la triada clásica del tromboembolismo pulmonar, ¿cuál era? Dolor, ¿qué más? Disnea, ¿sí? Y hemotisis. Bueno, por ahí aparece sibilancia también, pero no es parte de la triada clásica. En embolismo pulmonar. Y, por ejemplo, tienen un cuerpo extraño, tienen un tumor que está creciendo y produce disnea localizada. Bien, eso es fácil de entender. La tos es un mecanismo de defensa ante cualquier agresión del aparato respiratorio, acumulación. Y ahí la importancia es de dar antitusígenos o no dar antitusígenos. Ser o no ser. ¿Qué dirían? ¿Le das o no le das? Hay 2 escuelas, ¿sí? Entonces se dice que, para empezar, el mejor fluidificante para la tos, ¿cuál es? Agua. El agua, ¿no es cierto? Entonces hay algunos médicos que no dan antitusígenos, ¿sí? Además, muchos de estos antitusígenos tienen en sus disolventes alcohol y eso irrita más la vía respiratoria. Entonces, sobre todo para el caso de hemotisis, ¿sí? Uno dice antitusígenos
Hay escuelas sí, no. Los que no dan antitusígenos en caso de hemoptisis, ¿cuál es el fundamento? Primero, que la tos es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Y si tú aboles el mecanismo, entonces puede haber asfixia por hemoptisis. Y esa es la razón por la cual no dan antitusígenos en pacientes con hemoptisis. Yo soy de esta escuela, no lo, simplemente lo observa al paciente para evitar que se pueda asfixiar. Pero igual, entonces, solamente indica de que hay un problema de irritación de las vías aéreas, ¿no es cierto? Puede ser seca, puede ser productiva, eso no dice, ¿no es cierto? Dice de qué enfermedad puede estar. Lo cierto es que pacientes con problemas respiratorios, con problemas cardíacos, pueden tener tos, Sin embargo, la tos puede tener complicaciones, ¿no es cierto? Puede dar un broncoespasmo, puede dar hasta un síncope. ¿Qué cosa es el síncope? Es la pérdida de la conciencia por falta de irrigación. Entonces, fractura de costillas, incontinencia urinaria, ¿sí? Entonces, el carácter y la presencia o ausencia de esputo no permite hacer un diagnóstico. Entonces, solamente tiene tos, ¿me entiendes? Tiene tos seca, es tal cosa, tiene tal húmeda, tal, no, mentiras, ¿eh? Una neumonía puede empezar con una tos seca y terminando siendo una tos productiva, ¿eh? Muy bien, eso es lo más importante. Nos quedamos solamente con tos como un mecanismo de reflejo de defensa. Una radiografía, ¿no es cierto? Ah, eso sí, ahí está. ¿Sí? Entonces acá vemos la cardiomegalia y un patrón, ¿no es cierto?, en la cual, como dicen, hay consolidaciones alveolares bilaterales, ¿sí?, en disposiciones alrededor del ilio, simétricas, que respetan la periferia pulmonar, y eso se conoce como el signo de las alas de mariposa, y es un signo de edema agudo pulmonar. Detrás del edema agudo de pulmón, ¿qué cosa hay? Insuficiencia cardíaca, falla cardíaca. Dolor torácico es otro síntoma común, ¿no es cierto? Puede ser de origen pleural, puede ser de origen muscular, puede ser de origen óseo, puede ser de origen parenquimal. Entonces, eso es lo más importante, puede ser de origen cardíaco, un infarto de miocardio. Entonces, de origen pleural, cualquier pleuritis es un dolor punzante, eso sí, las características, y que se exacerba con la respiración. Respira o con los movimientos rotatorios del tórax le duele más, por eso el paciente evita o respira poco y evita los movimientos torácicos. ¿Qué puede haber? Un infarto, una infección, un tumor de la pleura. Puede ser de la pared torácica, ahí está la costocondritis costal o el síndrome de Tietz. Y esto es fácil porque el paciente llega, siento dolor acá, le pones el dedo y si reproduce el dolor, es una costocondritis. Este es interesante, puede ser también por hipersensibilidad sifoidea, sifodalgia, en la zona del apófisis sifoide. En esta zona, ten mucho cuidado, les decía, en pacientes adultos mayores que vienen con dolor, ¿sí?, en la región, en el esternón, ¿sí?, en el esternón, y tú le descartas, lo primero que haces, descartas, no hay infarto, efectivamente, excelente, lo tranquilizas, pero persiste el dolor. Puede ser una condritis costal también, pero mucho cuidado. Recuerden que el esternón es uno de los centros hematopoyéticos, además de la costilla, de la cadera en el adulto, ¿sí? Entonces, los centros hematopoyéticos ya en el adulto son el esternón y la cadera, ¿sí? El esternón es mucho más sensible, entonces cuando hay sifoidea puede ser debido a infiltración, ¿sí?, infiltración de células malignas, principalmente leucemia. Entonces, un dolor en pacientes mayores no asociado a problemas cardíacos, no asociado a otros problemas, puede indicar la presencia de una leucemia, ¿sí? Mucho cuidado. Además de eso, pídale su hemograma, ¿sí?, y si tienen duda, su biopsia de su aspirado de médula ósea. El herpes zóster es interesante porque el dolor precede al desarrollo de las erupciones de la piel. Es una enfermedad que afecta principalmente ahí está, ¿no?, los dermatomas. Entonces van a haber lesiones que siguen una distribución en forma de respetando cada dermatoma. Puede afectar a uno o dos. El herpes zóster se asociaba mucho a cáncer, ¿no es cierto?
y más que a cáncer se asocia a estados de inmunosupresión transitoria muchas veces, muy frecuente en los adultos mayores. Tienen una baja de las defensas, una enfermedad viral, cualquier otra, y reaparece el herpes zóster, ¿no? Para eso previamente tiene que haber sido contagiado de niño, ¿no es cierto?, del herpes virus, ¿no es cierto? Muy bien. La fibromialgia puede dar dolor torácico, unas fracturas, ¿sí? Y es interesante, patología tumoral en las costillas o partes blandas, el mieloma múltiple. ¿Han escuchado el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una enfermedad asociada a una replicación de plasmocitos, ¿no es cierto? Es una plasmocitosis. Cuando esto afecta a los centros hematopoyéticos y produce clásicamente en los huesos, produce la famosa imagen saca bocado. Pero curiosamente, ¿dónde aparecen las imágenes más tempranas de sacabocados? En las costillas, ¿no es cierto?, en la parrilla costal. Entonces, si queremos buscar las imágenes tempranamente del mieloma múltiple en la parrilla costal, en una radiografía de tórax se puede detectar. Después se extienden al cráneo, después se extienden hacia la columna vertebral. Ahí está una imagen del medioevo de un paciente, no se sabe, ¿no es cierto?, si es hematemesis o hemoptisis, ¿sí? Pero pues, digamos, pero así lo representaban la hemoptisis, ¿eh? Es toda expectoración sanguinolenta, ¿no es cierto?, que provee. ¿Y por qué es importante? Arriba está. La primera causa de hemoptisis, ¿cuál es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice su corazonada? ¿Cuál es la primera causa de hemoptisis? ¿Ah? Ahí está, las bronquitis agudas o crónicas. Esa es la primera causa de hemoptisis, ¿sí? No hay una falsa percepción en la población de que es la tuberculosis, pero no es la tuberculosis, es la bronquitis. Y es así porque para el diagnóstico de tuberculosis, ¿cuándo se sospecha? La sospecha clínica del paciente con tuberculosis cuando es un sintomático respiratorio, ¿sí? El sintomático respiratorio, ¿qué cosa es? Tos productiva, ¿no es cierto? Productiva de más de 15 días. Ah, eso nada más, ¿eh? No dice que hay hemoptisis. Entonces la gente lo sabe, por acá tiene tos, no pasa nada. Recién cuando alguno de ellos presenta hemoptisis, recién va al médico y le encuentran una tremenda tuberculosis, ¿eh? Pero no es la hemoptisis. La bronquitis crónica es, no se olviden, es la principal. Después neumonías, tuberculosis, linfosis, cáncer, todas ellas te pueden producir, inclusive enfermedad cardíaca, especialmente la estenosis mitral, infartos pulmonares, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, no solamente hay lesión a nivel alveolar y el paciente empieza a expectorar hemoptisis con espumosa, color rosado, presencia de fístulas arteriovenosas y sigue la lista, es grande, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué ven ustedes acá arriba? ¿Qué cosa es desde el punto de vista radiológico eso de arriba? Esa imagen con paregureza, ¿qué cosa es? ¿Sí? Es una caverna, ¿no es cierto? Sí, una caverna que puede en cualquier momento sangrar, ¿eh? ¿Y qué cosas tienen ustedes ahí? ¿Qué cosa es esto de acá? ¿Qué se ve acá? ¿Eh? ¿Qué cosa es? ¿Sí? Entonces, radiológicamente, milia, nódulo y masa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una milia? Toda lesión cuyo diámetro va de 1 a 3 milímetros. ¿Qué es un nódulo? Todo que va de 3 milímetros a 3 centímetros. ¿Y qué es masa? Toda lesión mayor de 3 centímetros. ¿Cuánto medirá esto de acá? 5 o 6 centímetros, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen ahí es una masa pulmonar, ¿eh? O sea, la neoplasia puede ser. Pero les decía, enfermedades inmunorreumatológicas, como la enfermedad de Goodpatcher, en la cual hay anticuerpos, ¿sí?, que se dirigen contra la membrana basal, ¿no es cierto? Entonces tienes la presencia en Goodpatcher anticuerpos anti-membrana basal que ataca al riñón y al pulmón. Entonces estos pacientes tienen compromiso renal y compromiso pulmonar que se puede manifestar como hemoptisis, ¿sí?
está dentro de los síndromes pulmón-riñón, ataca a varones jóvenes de 30 años, así que todos ustedes todavía están en riesgo de tener un gazpacho por edad, ¿no es cierto? Yo ya pasé eso. Endometriosis o catanemia. ¿Qué cosa es la endometriosis? Es terrible esa enfermedad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Tejido uterino ectópico, ¿no es cierto? Entonces tienen en el pulmón y cada vez que menstruan, por arriba y por abajo, ¿no es cierto? Llamada también catanemia. Y a veces no se sabe, y mucho cuidado con los síndromes de Munchausen. Son los imitadores, a veces ¿sí? hacen trampa, se muerden la lengua y le engañan al médico. Hay hemoptisis, dice acá, ¿sí? Son Munchausen, ¿sí? Ese es ficticio. Seguimos acá. Para ustedes lo más importante es diferenciar entre hematemesis y hemoptisis nuevamente, y ahí tienen algunas características. El color de la hemoptisis es rutilante. En la hematemesis, al mezclarse con los jugos gástricos, con las bacterias, sale un color ya rojo vinoso o marrón, más degradado el color. Generalmente hay presencia de alimentos en la hematemesis, en el otro solamente secreción mucosa, precedido de tos, el otro precedido de náuseas, vómitos, dolor torácico, disconfort. Y el pH acá en la hematemesis sigue siendo ácido por la presencia de los jugos gástricos. En cambio aquí la sangre cercana a 7 es un pH alcalino. Y ahí tienen algunas características, ¿sí? Que eso viene de esa. Lo más importante es esto: cuando un paciente tiene hemoptisis, de saber cuánto él puede poner en riesgo la vida del paciente, y eso se llama hemoptisis severa. Y ahí están las tres condiciones, ¿no es cierto?, que nos dicen si la hemoptisis es o no severa. La primera es cuando el paciente te dice en 24 horas sumas, ha tenido un volumen mayor de 400. ¿Por qué mayor de 400? ¿Qué representa 400 centímetros cúbicos, más o menos? ¿Sí? El 10% de nuestro volumen sanguíneo. Y cuando uno pierde más del 10%, puede aparecer, ya David se acuerda del cuadro anterior, aparecía ortopnia, taquicardia, ¿sí? Hasta hipotensión arterial. Es decir, con más de 400 ya el paciente puede tener problemas hemodinámicos. Ya, hemoptisis que de una sola vez, bocanada, bota más de 150, o sea, una taza. Un poco menos, la taza tiene 200, 250. Este volumen representa el espacio muerto de las vías aéreas. Entonces, por eso nuevamente cobra importancia. Acá tienen la tráquea, ¿no es cierto?, bronquio y sus subdivisiones, ¿sí? Todo este volumen de acá, todo esto de acá, 150. Entonces, si el paciente tiene hemoptisis y la sangre inunda este sistema de vías, acá la sangre inunda esto, el paciente puede morir asfixiado solo con 150 centímetros. Y si encima le dieron un antitusígeno y el paciente no puede toser, ya completaron el caso, ¿no es cierto? Entonces, la tormenta perfecta, las condiciones perfectas para que se muera asfixiado solo con 150 centímetros cúbicos de sangre que inunda los vasos sanguíneos, que inunda el sistema de tubos, el espacio muerto. Y ahora no interesa en cualquier momento, pero si lo encuentran hipotenso con taquicardia, este es una hemoptisis severa. ¿Qué deben hacer cuando tienen una hemoptisis severa? ¿Qué se hace? Hospitalizarlo, ¿cierto? Hospitalización, no lo manden a su casa. Pero hospitalización, ¿en dónde? ¿Cuál es el único hospital de Lima especializado para el manejo de problemas torácicos, médicos y quirúrgicos? ¿Ah? No, Loaiza, no lo manden a Loaiza, se va a morir el paciente. Ni el 2 de mayo se va a morir, ni al seguro se va a morir. ¿Cuál es el único hospital de alta complejidad? ¿Sí? El que queda en el Agustino, el Bravo Chico. Ese hospital se creó para manejar problemas de tuberculosos, ¿sí?, médicos y quirúrgicos. Ahí está. Y dentro de ellos está la hospitalización. Bravo Chico, más. No, eso no es posible. Bravo Chico, ese se creó para eso, nada más. Para el manejo de tuberculosis. Apréndase bien esto. Ya hemos visto que la acropatía, ya saben, ¿no es cierto?, es alteraciones de los dedos, pero ahí está la principal causa, ¿no es cierto?, es, miren, de problemas pulmonares, y a la cabeza el carcinoma broncogénico, es decir,
el adenocarcinoma, que es el que más se asocia a acropatía, pero también trastornos digestivos, ¿eh? Y cardíacos también, y por ahí hay una serie de, ¿no es cierto?, de miscelánea, como por ejemplo hemoglobinopatías, hipertiroidismo,